Muy buenas tardes. Mi compañera y amiga Marta Baduy y yo, Raquel Mel, somos ex docentes de cultura británica y actualmente miembros de su comisión directiva. Marta es una reconocida traductora de nuestro medio y profesora de traducción en el Departamento de Inglés de la Facultad de Lenguas. Y yo, después de jubilarme, he participado en talleres y grupos de poesía y desde hace 10 años integro un grupo dedicado al haiku, poesía japonesa de espíritu universal, con el que hemos participado ininterrumpidamente en la Feria del Libro de Córdoba. Hoy Marta y yo abordaremos, a través de un cuento de Edgar Allan Poe, el rol decisivo de la traducción en la difusión de la obra de los escritores, que permite que sean leídos y disfrutados por diversas culturas. La elección de Poe obedece no solo al atractivo de su temática, sino principalmente al hecho de ser un autor de permanente actualidad en la literatura de habla inglesa a nivel mundial. Y la elección del cuento La carta robada, por otra parte, se debe a la envergadura de las dos traducciones que analizaremos, una nada menos que de Jorge Luis Borges y la otra nada menos que de Julio Cortázar, que son a su vez claros ejemplos de dos teorías opuestas de la traducción. ¿Y quién fue Edgar Allan Poe? Un poeta, escritor, crítico y periodista, nacido en Baltimore, Estados Unidos, el 19 de enero de 1089 y reconocido por su gran experiencia en la elaboración de relatos cortos de corte detectivesco. Un breve argumento de la carta robada sería que es un cuento que tiene lugar en París alrededor del 1800. El detective Dupin, protagonista de esta trama, y su amigo, cuyo nombre no sabemos ya que solo se conoce como el narrador, se encargarán de resolver el caso de una carta robada en el lugar de los aposentos reales. Esta carta robada la tomó el ladrón, que era el ministro Danton, con un único objetivo: utilizarla para fines políticos y obtener mucho poder. Pero, al momento de robar la carta, la víctima y un tercero presenciaron el preciso instante en que Danton sustrajo misteriosamente esta carta. El caso fue puesto en marcha, pero Dupin, el protagonista, no quiso llevarlo a cabo en un principio. Luego se puso en marcha el plan para investigar la mansión del ministro Danton en una serie de allanamientos que no ofrecieron resultados positivos. Dupin aceptó la recompensa que le ofreció el prefecto de policía y finalmente le entregó la carta robada que él había conseguido con sus propios métodos y sin mucha complicación. Un breve análisis de la carta robada sería que en esta obra literaria hay dos narradores. El primero es como un testigo que se encarga de observar todo lo acontecido y narrar el caso. El personaje principal de la carta robada desempeña un gran papel que funciona como hilo conductor para suministrar los datos más importantes sobre esta obra y así dar al lector un mejor entendimiento de la serie de acontecimientos que sucedieron para poder encontrar esa carta robada. Es así como Dupin descifrará el escondite en el cual se ha albergado la carta durante tanto tiempo y dice: mis ojos, ya recorrido todo el cuarto, dieron con una miserable tarjetera de cartón que pendía de una cinta azul sobre la chimenea. Bien, que la carta robada esté en un lugar cualquiera, demasiado sencillo para su encubrimiento, no quiere representar sino aquel prístino lugar tan caro para los románticos, en el cual todas las cosas se funden y en el cual se encuentra, investida de clásica sencillez, la verdadera poesía y el verdadero arte. Esta trama se desarrolla en distintas temáticas menores que se dan en orden cronológico, y el autor se encarga de llevarnos a un mundo de suspenso y de enigma total que poco a poco toma forma a medida que se va descubriendo el caso. En este cuento corto, el autor pone en manos de su protagonista la manera de recuperar el objeto que da título al libro y, a la vez, responde estas preguntas. ¿Cuál es la clave para resolver un misterio?
¿Dónde hay que buscar un objeto que alguien ha escondido para que nadie lo encuentre? ¿Por qué los policías a menudo no consiguen dar con la respuesta? ¿Son adecuados sus métodos de indagación? El cuerpo del cuento, a pesar de ser corto, contiene buena dosis de intriga y suspenso que va hilando el desarrollo del caso con una misma simpleza que utiliza para el desenlace final. Las dejo ahora con Marta. Gracias, Raquel. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me toca aproximarme a este cuento desde el punto de vista de la traducción. Para ello, intentaremos dar algunas definiciones de traducción. Traducir es crear una obra nueva. La traducción siempre conlleva modificación de la obra primigenia, aunque preserve la forma o lo esencial del original. La tarea del traductor, según Walter Benjamin, es la de, y cito, encontrar en la lengua a la que se traduce una actitud que pueda despertar en dicha lengua un eco del original. En similares términos se pronuncia Octavio Paz cuando señala que, y cito, cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único. El texto original jamás reaparece, sería imposible por otra manera, en la otra lengua. En este sentido, la traducción supone una nueva obra que será análoga, pero nunca igual al original. La teoría de la traducción es el marco de referencia para traducir y valorar una traducción. Ella sirve para identificar y definir cualquier problema de traducción, para valorar todos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar esos problemas, para relacionar todos los posibles procedimientos de traducción y finalmente para recomendar el más adecuado. Y por otro lado, para que la traducción se ajuste más al original. Bajo esta perspectiva, una de las aportaciones más importantes a la teoría de la traducción es la del análisis de los conceptos de traducción comunicativa versus traducción semántica, aportada por Peter Newmark, un teórico importantísimo de la traducción, un avanzado, diría yo, un adelantado, mejor dicho, en este campo, que establece las siguientes diferencias entre ambos tipos de traducción. La traducción comunicativa trata de producir en el receptor de un texto un efecto lo más cercano posible al que obtienen los lectores del texto original. También se define así como equivalencia dinámica. La traducción semántica, como indica su nombre, intenta reproducir el significado contextual exacto del original, tan cerca como permitan las estructuras semánticas y sintácticas de la segunda lengua, también conocida como lengua término o lengua de llegada. Borges sostiene que universalmente hay dos clases de traducciones. Una practica la literalidad, la otra la perífrasis. La traducción literal mantiene todas las singularidades verbales de una obra y la perífrasis, que Borges ha llamado también una recreación, elimina los detalles que oscurecen el sentido general de la obra. Borges veía la traducción como una oportunidad para transformar un texto y no únicamente para transmitirlo. Les fascinaba enriquecer y hasta mejorar un escrito. Para Cortázar, traducir representaba una responsabilidad con el contenido del texto original, con el verdadero espíritu del autor, a fin de transmitir cualquier diferencia cultural y provocar el mismo efecto en el lector de la traducción que el autor causó en el receptor del original. Al aproximarnos a la obra literaria de Edgar Allan Poe, desde las traducciones efectuadas por Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, pronto apreciaremos que lo literario perdura en la traducción. Cuando Borges, junto con Adolfo Bioy Casares y Cortázar, traducen La carta robada, un cuento clásico, como ya explicó Raquel, modifican la sintaxis, cambian los adjetivos, alteran las formas narrativas o los tiempos narrativos,
y sin embargo la originalidad literaria de Poe subsiste en sus traducciones. Lo esencial de la obra de Poe ha sido vertido o llevado a otra lengua, quedando modificado y difiriendo del original. Puede que cambie el significante o el significado, pero la narrativa permanece a pesar de la traducción. Cortázar efectúa una traducción que pretende ser más literal, como ya lo explicamos, o menos transgresora, sin que ello signifique que no ha operado un cambio con respecto al original, ya que toda traducción, por literaria que sea, entraña una modificación de la obra primigenia, como vimos más arriba. Así, Cortázar intenta conservar fielmente los detalles del original, es decir, trata de alterar lo menos posible la transposición de la sintaxis. En su tarea como traductor, coloca el énfasis en trasladar con mayor rigor los significantes, privilegiando las palabras y su equivalencia léxica frente a los significados y el texto en su conjunto. Por su parte, Borges efectúa una traducción más libre, mucho más ambiciosa, una traducción no exclusivamente textual, en la que se traslada de una lengua a otra, sino una traducción que privilegia el sentido. Borges traduce desde una época y para una cultura. Incorpora una cosmovisión. Su intención es mejorar en la traducción la obra literaria original y hacerla más accesible al lector de llegar. A continuación, les dejo nuevamente con Raquel. Bueno, la escena inicial del cuento reúne en un departamento de París al narrador, al inspector y luego al prefecto de policía que discuten el caso de la carta que ha sido robada. A continuación leeremos fragmentos de una parte de dicha conversación, en primer lugar el original de Poe en inglés y luego la traducción de Cortázar y en tercer término la traducción de Borges. Leo entonces a Poe en inglés. No, well, the disclosure of the document to a third person, who shall be nameless, would bring in question the honor of a personage of most exalted station, and this fact gives the holder of the document an ascendancy over the illustrious personage whose honor and peace are so jeopardized. But this ascendancy, I interposed, would depend upon the robber's knowledge of the loser's knowledge of the robber. Who would dare? The thief, said G, is the minister D, who dares all things, those becoming as well as those becoming a man, those unbecoming as well as those becoming a man. The method of the theft was not less ingenious than bold. The document in question, a letter to be frank, had been received by the person it robbed while in the royal boudoir. Alone. Cortázar traduce. No. Veamos, la presentación del documento a una tercera persona que no nombraremos pondría sobre el tapete el honor de un personaje de las más altas esferas, y ello da al poseedor del documento un dominio sobre el ilustre personaje cuyo honor y tranquilidad se ven de tal modo amenazados. Pero este dominio, interrumpí, dependerá de que el ladrón supiera que dicho personaje lo conoce como tal. ¿Y quién osaría? El ladrón, dijo G, es el ministro D, que se atreve a todo, tanto en lo que es digno como lo que es indigno de un hombre. La forma en que cometió el robo es tan ingeniosa como audaz. El documento en cuestión, una carta para ser francos, fue recibido por la persona robada mientras se hallaba a solas en el boudoir real. Borges, por su parte, traduce: no, bueno, la exhibición del documento a una tercera persona que me está vedado nombrar afectará el honor de una persona de la más alta encumbrada categoría. El honor y la libertad de esta última quedan, pues, a merced del ladrón. Para ese chantaje,
observé, es imprescindible que el dueño conozca el nombre del ladrón. ¿Quién se atrevería? El ladrón, dijo el prefecto, es el ministro D, que se atreve a todo. El robo no fue menos ingenioso que audaz. El documento, una carta para ser franco, fue recibido por la víctima del posible chantaje mientras estaba sola en la habitación real. Los dejo con Marta. Bueno, al comparar las citas textuales, vemos claramente que Borges efectúa una serie de omisiones deliberadas, modificaciones intencionales, incluso añadiduras premeditadas. Borges omite palabras y frases que considera innecesarias en aras de simplificar la narrativa del cuento. También cambia sustancialmente las frases originales y añade palabras como chantaje, que no se encuentran en el texto original. Con ello, Borges hace mayor énfasis en lo esencial del cuento, resalta el argumento central y logra mayor impacto, quizás, que la obra original. Por otra parte, queda en evidencia el esfuerzo de Cortázar por efectuar una traducción más literal, atendiendo a las palabras empleadas en el original y su fiel transposición del inglés al español. Los dejo nuevamente con Raquel. Veremos ahora algunos fragmentos más cortos de la conversación en el siguiente orden. Primero el original en inglés y después de cada fragmento sus dos traducciones, la de Cortázar y la de Borges, en las cuales se reflejan los dos estilos de traducción desarrollados. Leo entonces en inglés y luego las dos traducciones. Perhaps it's the very simplicity of the thing which puts you at fault, said my friend. Cortázar traduce, quizá lo que induce a error sea precisamente la sencillez del asunto, observó mi amigo. Y Borges dice, quizá es precisamente la simplicidad lo que los desconcierta. Seguimos con Poe. Oh, good heavens, who ever heard of such an idea? Cortázar traduce, oh Dios mío, ¿cómo se le puede ocurrir semejante idea? Para nuestra sorpresa, Borges ha omitido esa frase, no la traduce. Sigue Poe, a little too self-evident. Y Cortázar, un poco demasiado evidente. Borges vuelve a omitir la traducción ahí. Y sigue Poe. Ha, 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 ho, 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 roared our visitor, profoundly amused. Oh, Dupin, you will be the death of me yet. Cortázar traduce, ja, ja, ho, ho. Reía el prefecto divertido hasta más no poder. Dupin, usted acabará por hacerme morir de risa. Y vuelve a omitir esta traducción Borges. Y sigue Poe. And what, after all, is the matter on hand? I asked. Dice Cortázar, veamos de qué se trata, pregunté. Aquí sí interviene Borges traduciendo, ¿y cuál es por fin el misterio? Le pregunté. Borges Poe continúa. Why, I will tell you, replied the prefect as he gave a long, steady and contemplative puff and settled himself in his chair. Cortázar traduce, pues bien, voy a decírselo, repuso el prefecto, aspirando profundamente una bocanada de humo e instalándose en un sillón. Borges simplemente dice, se lo diré a ustedes, contestó el prefecto. Y ahí termina. Los dejo de nuevo con Marta. Bueno, como vemos, la traducción de Borges, si bien utiliza un estilo bastante libre y omite intencionalmente vocablos, frases y diálogos, que quizá los considere irrelevantes para su nueva creación literaria, logra dar vida a un nuevo lenguaje que se adapta magistralmente a la historia ingeniosa y llena de intriga que nos relata. Por ejemplo, corta secciones innecesarias. La versión de Poe incluye 5 renglones en los cuales los interlocutores de Dupin expresan asombro ante una observación del detective. Y cito,
Quizá el misterio es demasiado simple, y la pregunta que esa observación suscita, y cito, ¿y cuál es por fin el misterio? Borges simplifica las largas y a veces confusas perífrasis de Poe para quedarse con los datos esenciales. Considérese, por ejemplo, el innecesariamente complicado fragmento, y lo leo. It is clearly inferred from the non-appearance of certain results which would at once arise from its passing out of the robber's possession, that is to say, from his employing it as he must design in the end to employ it. Borges simplifica. Lo sabemos, por el carácter del documento y por el hecho de no haberse ya producido ciertos resultados que surgirían si el documento no estuviera en el poder del ladrón. Bueno, de Cortázar podemos decir que su traducción, posiblemente por su misma formación en traducción, conserva de manera más fiel, más cerca el universo de Poe. Si bien no se permite llevar a cabo cambios dramáticos en la narración, logra reproducir magistralmente la fantástica historia creada por el inventor del cuento detectivesco. Y los dejo con Raquel para que nos haga un cierre. Bueno, la traducción literal, la de Cortázar, y la perífrasis de Borges son dos métodos válidos, aunque mutuamente excluyentes. Muchos agradecemos la traducción de Borges porque resulta más familiar, más acorde con nuestra época, en cierto sentido es más cercana. Además es creativa y quizá de mayor belleza. Todo lo anterior permite considerar que ambas traducciones de la carta robada, la de Cortázar y la de Borges, son en sí mismas una nueva creación, aunque sean deudoras de aquel original que surgió gracias a la virtud poética de Edgar Allan Poe. Y con esto terminamos nuestra presentación y agradecemos mucho al que se haya interesado en acercarse y también a los organizadores de estas hermosas jornadas del Festival de la Lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Me hago eco de las palabras de Raquel, por supuesto. Muchísimas gracias.